Le doy la bienvenida a todos nuestros hermanos y hermanas, a nuestros amigos que están conectados con nosotros hoy, a nuestros vecinos y a todos los que, incluso los que nos van a ver después cuando este culto quede grabado en nuestra plataforma de Facebook. Eh, y darle la bienvenida a este tiempo de predicación. Ya hace 3 semanas que comenzamos una nueva serie de sermones de la primera carta del apóstol Pedro. Y le hemos puesto como título Esperanzados en Cristo. Y el objetivo es de recordar la esperanza viva que tenemos en nuestra unión con Jesús. La carta habla de los sufrimientos que tendremos que enfrentar en este mundo caído, pero también habla de la gloria eterna que viviremos después de estos dolores pasajeros. Los primeros 3 sermones nos recordaron la gracia y la salvación que tenemos en Cristo y que esto nos permite vivir hoy con esperanza, en santidad y con armonía. En los próximos 4 sermones comenzaremos a reflexionar sobre la gracia y la sumisión. Bueno, lamentablemente hoy en día el tema del sometimiento no es nada de popular, ya que la sociedad busca libertad, realización personal, incluso insubordinación a cualquier cosa que impida la libertad de pensamiento y de acción. Pero Pedro es enfático en enseñarnos que la sumisión es muy importante en la vida de todos los creyentes, ya sea como ciudadanos, que es lo que vamos a ver hoy día en el sermón, pero también como trabajadores, como cónyuges y como miembros de la iglesia, que es lo que veremos en los siguientes sermones. Todos nosotros, todos, sin excepción, tenemos a alguien con autoridad por encima de nosotros. Pero en primera instancia es Dios nuestra máxima autoridad y Él nos manda que obedezcamos a las autoridades, ya que Él ha puesto a estas personas por su voluntad. Hoy estaremos reflexionando en la obediencia a los gobernantes y veremos que la voluntad de Dios es que somos todos nosotros los creyentes llamados a someternos a las autoridades. En primer lugar, por causa de los no creyentes, y eso vamos a ver en los versos 11 y 12, para ganarlos a ellos para Cristo. Y en segunda instancia, nos sometemos a las autoridades por causa del Señor. Eso lo vamos a ver de los versos 13 al 17, para la gloria de Cristo. ¿Qué les parece si oramos al Señor para que nos guíe en este tiempo? Padre Celestial, le damos gracias por volver a reunirnos, Señor, como iglesia, de esta forma diferente. Pero queremos pedirle, Señor, que nos guíe a través de su Espíritu Santo para entender su palabra y hacer su voluntad para que su nombre sea honrado y glorificado y para que otros también sean llamados a seguirle a usted, a conocerle a usted y que quieran seguir los caminos de esta fe que muchos de nosotros ya estamos siguiendo. Y por supuesto, Señor, queremos ser sus testigos en el mundo, ser una luz para que todos puedan darle la gloria a su nombre. Gracias, Señor, y guíenos y enséñanos. Se lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Lo primero que vamos a ver en este tiempo, sin duda, hablemos de la sumisión y qué significa. En primer lugar, en la Biblia, la sumisión nunca ha significado subyugación o esclavitud. Eso está muy lejos de lo que Dios quiere para sus hijos. Sino que sumisión significa sencillamente que debemos reconocer, en primer lugar, la autoridad de Dios y reconocer las autoridades también que el Señor ha puesto sobre nosotros. Por lo tanto, está muy ligado, en primer lugar, al reconocimiento, al respeto que siempre debemos tener, pero también, por otro lado, tiene que ver con la obediencia. Sin embargo,
La obediencia es condicional y depende de a qué nos están mandando a obedecer. Es Dios el creador de todas las instituciones. Instituciones como el hogar, como el matrimonio, como el trabajo, las naciones, los países y también la iglesia. Y es Dios quien ha puesto autoridades humanas en cada una de estas instituciones. Por tanto, Dios es el único que tiene el derecho de definir cómo funcionan estas instituciones. Así también es Dios el que ha puesto en lugares de autoridad a muchos de sus hijos. Así que, si Dios te ha puesto a ti en puesto de autoridad, sin duda que Él quiere que ejerzas esa autoridad de una manera que lo glorifique a Él. Es por ello que Dios quiere que antes de que podamos ejercer la autoridad, es muy necesario, escúcheme bien, que aprendamos a ejercer la sumisión primero. Aprender a estar bajo la autoridad de otros, lo primero que el Señor quiere antes de que ejerzamos autoridad. De lo contrario, lo más probable es que no le demos la honra a Dios, su debida honra, de la forma en como nosotros servimos en autoridad. Es más, podríamos convertirnos en dictadores autoritarios que lo único que hacen es eliminar la libertad. O bien llegar al otro extremo, es que llegar a ser insubordinados en caminos a un libertinaje. El ejemplo más conocido de falta de sumisión a la autoridad es sin duda la caída de Adán y Eva en Génesis 3. La oferta de Satanás fue de libertad sin sumisión, pero al final acabaron perdiendo no solo la libertad, sino que también perdieron la autoridad que le había sido dada. Y el mejor ejemplo de restauración de este tema fue la del hijo pródigo, que cuando volvió a los brazos de su padre a someterse a la voluntad de su padre, recuperó tanto su libertad como su autoridad como hijo. Lo primero que veremos es que es voluntad de Dios que somos llamados a someternos a las autoridades por causa de los no creyentes. Versos 11 y 12. Vemos los versos 11 y 12, apuntan a nuestro testimonio como creyentes, frente a los que no están convertidos, o los que no creen. La pregunta es, ¿con qué propósito? Con el propósito de ganar al inconverso para Cristo. Entonces, los versos 11 y 12 apuntan a nuestro testimonio. Eso es lo que nos dice el verso 12 al decirnos que ellos, los inconversos, glorifiquen a Dios en el día de la salvación. El día de la salvación o de la visitación se refiere al día en que ellos se conviertan y lleguen a tener fe en el nombre de Jesús. La gran pregunta es cómo lo logramos. Cuando ellos observen nuestras buenas obras, es decir, nuestro testimonio. De los versos 13 en adelante y hasta el final de la carta de Pedro se esfuerza por indicarnos cuáles son las buenas obras que debemos hacer para glorificar a Dios. Y muchas de esas acciones están relacionadas con nuestra actitud de sumisión a las autoridades que Dios ya estableció. Pero ¿cómo logramos nosotros ser creyentes que dan buen testimonio? Bueno, Pedro en el verso 11 y 12 nos menciona a lo menos 3 características de una nueva identidad que tenemos. Esta nueva identidad para que confiemos que podemos lograrlo. Recuerden que dijimos en el capítulo 1, verso 3, que Dios nos hizo nacer de nuevo mediante la fe. Nos hizo nuevas criaturas. Así que Pedro, para animarnos a someternos a las autoridades, nos recuerda quiénes somos ahora. ¿Quiénes somos ahora? Y lo primero que nos recuerda Pedro es que somos hijos amados. Somos amados, mi hermano. Somos hijos de Dios, amados por Dios. Bueno, aquí lamentablemente la NBI pierde fuerza al traducir queridos hermanos, porque la mejor traducción es amados, como dice la Reina Valera. Mis hermanos, Pedro en su carta
en sus 2 cartas, nos recuerda 8 veces que somos hijos amados. A pesar de que no hay nada en nosotros que Dios pueda amar, pero Él nos ama con el mismo amor con que ama a su Hijo Jesús, debido a la fe que tenemos en Jesús. Así que el gran amor que Dios tiene por nosotros debe ser suficiente motivación para llevar vidas santas y obedientes, para obtenernos de todo deseo carnal, como dice el verso, deseos pecaminosos que nos apartan de nuestro Padre que nos ama. ¿Por qué podemos lograr eso? Porque somos hijos amados de Dios. En segundo lugar, Pedro nos recuerda que somos extranjeros y peregrinos en este mundo pasajero. Así que nuestra mirada debe estar puesta en nuestra patria celestial, porque ya somos ciudadanos del cielo. Por tanto, debemos vivir aquí como si estuviéramos allá en el cielo, viviendo aquí como si fuéramos inmigrantes, agradando a Dios con nuestra manera de vivir, en obediencia a Dios y en respeto a las autoridades que ahora tenemos, tal como también tendremos en el cielo, porque en el cielo sí tendremos autoridades. En tercer lugar, Pedro nos recuerda que somos soldados de Jesús, ¿cierto? Que pelean una batalla espiritual toda la vida. Los deseos pecaminosos de nuestro corazón siguen batallando con nosotros mismos. La batalla real no es contra las personas que te rodean, no es así, sino que la batalla real es con nuestras propias pasiones, nuestro propio corazón. No tenemos peor enemigo que nosotros mismos. El gran predicador Charles Spurgeon dijo: no te cuides de nadie más que de ti mismo. Llevamos nuestro peor enemigo dentro de nosotros. Esta es una verdad tan grande que incluso Buda, miren lo que dijo Buda, enseñó esto: ni tu peor enemigo puede hacerte tanto daño como tus propios pensamientos, dijo. Por tanto, si nos rendimos a nuestros apetitos de pecado, entonces empezaremos a vivir vidas como los incrédulos y no daremos ningún buen testimonio de amor hacia Dios y de obediencia a Dios y de sumisión a Dios. Y estaremos actuando completamente opuesto a nuestra identidad y de quiénes somos. Mis queridos amigos, mis queridos hermanos, los no creyentes nos vigilan. Están atentos a nosotros y hablan en contra de nosotros y siempre estarán buscando excusas y justificaciones para rechazar el Evangelio de Jesús y la fe, en especial si nosotros actuamos como ellos. ¿Y cómo actúan ellos? En rebelión a las autoridades. Por tanto, como dice el verso 12, debemos testificar a los no creyentes que nos rodean con nuestra conducta, viviendo vidas ejemplares y honestas, es decir, haciendo lo correcto y lo bueno. No testificamos solo con los labios, sino también con lo que practicamos. No debemos darle municiones a los no creyentes para atacar a Cristo y al Evangelio, incluso a nosotros mismos. Nuestras buenas obras deben ser respaldadas por nuestras buenas palabras. Y quizás al revés, nuestras buenas palabras deben ser respaldadas por nuestras buenas obras. Es tan importante nuestro testimonio porque a través de nosotros, los inconversos van a llegar a glorificar a Dios o van a rechazar a Cristo por nuestras inconsecuencias. Jesús dijo en Mateo 5:16, hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en los cielos. Mis hermanos, conocer nuestra identidad
Y nuestro propósito nos va a dar la fuerza, la confianza y el gozo suficiente para obedecer a Dios en esto. Saber que somos hijos amados, saber que somos extranjeros en esta tierra, pero ciudadanos del cielo, herederos de la gloria, y que somos soldados luchando contra nosotros mismos, nos ayudará a vencer nuestro propio pecado y así dar un buen testimonio para ganar vidas nuevas para Cristo. Lo segundo que Pedro nos enseña es que somos llamados a someternos a las autoridades por causa del Señor, versos 13 al 17. Nuestro testimonio no es solo importante para ganar almas, no es solo importante para ganar almas para el Señor, sino también porque cada cristiano, cada discípulo de Cristo es un representante de Dios en la tierra. Eso es lo que quiso decirnos Pedro en el verso 9, cuando nos dijo, somos linaje escogido. ¿Para qué? Para dar a conocer las virtudes, las maravillas de Dios. Por tanto, la gloria de Dios es la que está en juego frente a las personas que no conocen a Dios. En especial frente a las personas que están en ciertos puestos de autoridad o de eminencia en este mundo. La forma en como nosotros actuemos va a determinar si ellos van a glorificar a Dios o no. ¿Qué es lo que ven los demás de nosotros? ¿Qué es lo que ven los demás sobre nuestra sumisión a las autoridades? ¿Cómo reaccionamos nosotros a ciertas decisiones que toman nuestros gobernantes? Las redes sociales, de alguna manera, son un espejo de lo que nosotros pensamos sobre ciertas situaciones. Y es lamentable ver a cristianos que toman partido a ciertas cosas que los gobernantes exigen. En especial, con esta pandemia, muchos han demostrado en sus redes sociales su disgusto y han faltado el respeto a las autoridades locales. El encierro causado por esta pandemia, sin duda que ha sacado lo bueno y lo malo de nuestro corazón. Y son muchos los que usan las redes sociales para descargar su enojo y su frustración, y por eso que debemos preguntarnos, ¿estamos dando la gloria a Dios con lo que publicamos? ¿Estamos luchando con nosotros mismos para ser mejores embajadores de Cristo? ¿O simplemente nos da lo mismo la gloria de Cristo y lo único que queremos es que nos vean que estamos súper enojados con la autoridad y punto? Cuando nos encontremos en esta situación, porque sin duda a muchos nos ha pasado, cuando nos encontremos haciendo esto, recordemos a Pablo en 1 Corintios 10:31, que cualquier cosa que hagamos, hagámoslo para la gloria de Dios. Nuestra nueva identidad nuevamente nos ayuda en esto, ya que si somos representantes de Dios, con mayor razón debemos someternos a las autoridades humanas. Mejor dicho, a toda institución humana. Y quiero recalcar esto porque se refiere a que cada ley, no estoy refiriéndome a cada ley individual, sino a las instituciones, las que hacen y imponen las leyes, ya que es posible, escúcheme bien, ya que es posible someternos a las instituciones y aún así desobedecer ciertas leyes. Y quiero decir, con mucho cuidado lo que estoy diciendo, que miren, ya que es posible someternos a las instituciones y aún así desobedecer algunas leyes. El gran ejemplo de lo que estoy diciendo es la historia de Daniel y de sus amigos Ananías, Misael y Azarías, que aparece en el capítulo 1 del libro de Daniel, que leyó muy bien nuestro hermano Manuel de la Fuente, ¿cierto? Y ahí muestra que estos jóvenes rehusaron obedecer la dieta del rey de Babilonia para no contaminarse. Es decir, desobedecieron la ley
pero la forma en que lo hicieron demostró que honraban al rey y respetaban su autoridad. Es decir, desobedecieron una ley, pero no fueron rebeldes. Incluso se preocuparon de que el jefe a cargo de ellos no se metiera en problemas. Este es un gran ejemplo que glorifica a Dios y al mismo tiempo honra la autoridad. Incluso el mismo Pedro, el que escribió la carta, junto con Juan, fueron presos varias veces por las autoridades religiosas, que les prohibieron predicar del nombre de Jesús, si se acuerdan en Hechos. Y ellos se rehusaron a obedecer. Sin embargo, Pedro y Juan nunca negaron la autoridad de los concilios religiosos, ni tampoco incitaron a los creyentes a levantarse en rebelión contra ellos. Nunca fue así. Sino que se sometieron a la institución religiosa y a la vez les desobedecieron porque siguieron predicando a Cristo. Ellos mostraron respeto a sus dirigentes, aunque estos dirigentes eran opositores al Evangelio. La enseñanza de Pedro es esta: respetemos el cargo de autoridad, aunque no podamos respetar a la persona en el cargo. Debemos colaborar con los gobiernos humanos y obedecer sus leyes, siempre y cuando la ley no nos haga violar la ley de Dios y su palabra, ya que la palabra de Dios está por encima de cualquier autoridad. Sin duda que no es una enseñanza sencilla. Ahora bien, Pedro mencionó cuáles son los cargos a los cuales debemos respetar. Lo primero que menciona es al rey, que en sus tiempos era el emperador romano. Hoy en día el cargo sería equivalente al presidente de una nación. Pero Pedro no está llamando a derrocarlo, sino a someternos a ellos. Pues sabe muy bien Pedro que la iglesia será capaz de vivir y crecer en cualquier sistema político. Y así ha sido por más de 2000 años. Y así será hasta cuando llegue Cristo, nuestro verdadero Rey. También Pedro dice que debemos someternos a los gobernantes o los gobernadores, los que están por debajo del rey y que son los que administran las leyes y aplican justicia, para castigar al que hace el mal y alabar al que hace el bien. Así dice el versículo, ¿cierto? Es interesante que Daniel y sus amigos, que desobedecieron la ley, llegaron a ser gobernadores en Babilonia, porque siempre fueron consecuentes, respetaron a Dios, respetaron también al rey, y el rey reconoció eso y los hizo gobernadores. Ahora, por supuesto que el ideal de justicia nunca se cumple, pero eso no es razón para no respetar los cargos. En Juan 19, del 10 y 11, Jesús le dijo a Pilato, cuando estaba siendo juzgado, y Pilato le dijo, ¿no sabes que yo tengo autoridad para matarte o para liberarte? Pero Jesús le dijo, ninguna autoridad tendría sobre mí si no te hubiese sido dada desde arriba. Esto nos enseña, mis hermanos, que no existe ninguna autoridad sobre nosotros que no haya sido puesta por la voluntad de Dios. La pregunta es ¿por qué someternos a ellos si no cumplen con el ideal, no son justos? La respuesta está en el principio del verso 15 y al final del verso 16, si revisan en sus Biblias. Porque es la voluntad de Dios y porque somos siervos de Dios. Por eso debemos someternos. Jesús mismo se sometió a las autoridades hasta la muerte, porque era la voluntad de Dios y él era el siervo de Dios. Por eso se sometió. Mis hermanos,
cuando hacemos las cosas dentro de la voluntad de Dios y como siervos de Dios, entonces estamos actuando por causa del Señor y para la gloria de Él, como dice el verso 13. Lo que el Señor en su voluntad quiere, como dice el verso 15, es que nos sometamos a la autoridad, porque esto es practicar el bien. Someterse a la autoridad es practicar el bien, por lo tanto, no someterse es practicar el mal. Y con el objetivo de callar a los insensatos rebeldes por nuestra forma de someternos y de obedecer, para acallar, para ponerle un bozal, sería de alguna manera la traducción correcta, a los rebeldes, insensatos. Se les hace callar, no oponiéndonos, sino obedeciendo. Un verdadero creyente se somete a la autoridad porque primero que nada se somete a Dios y a Cristo y a su ley, y Él nos dice, sometámonos a las autoridades. Tal vez no estamos de acuerdo con la postura política del actual gobierno, pero somos llamados a respetar los cargos, tal como Pablo también nos dice en Romanos 13. Nuestra conducta mostrará al mundo que somos siervos de Dios. Nuestra conducta mostrará al mundo que actuamos por la causa del Señor y para la gloria de su nombre. Mostraremos con nuestra conducta que le amamos al Señor, que respetamos a Él y que le tememos. Por tanto, mis amados oyentes, nuestra sumisión tiene un claro propósito. El propósito de ganar más personas para Cristo. Y que el mundo reconozca que somos siervos leales de Cristo. Que así como respetamos a todas las autoridades, así también respetamos y obedecemos a nuestro Señor por sobre todas las cosas, haciendo el bien para la gloria del nombre de Cristo. Y que todo esto es posible para los creyentes, porque sabemos quiénes somos. Somos hijos amados de Dios. Somos ciudadanos del reino de los cielos. Somos soldados de Cristo que luchamos todos los días contra nosotros mismos, porque somos guiados por su Espíritu Santo, para que cada uno de nosotros sea una luz que brilla en este mundo oscuro, y así otros lleguen a la luz eterna de Jesús. Amén. Oremos al Señor para que nos ayude a dar un testimonio fiel al Señor al someternos a todo tipo de autoridad. Señor, queremos darle gracias por esta oportunidad de escuchar su palabra, por esta oportunidad de esta clara palabra que Pedro nos dice, de someternos a la autoridad porque es su voluntad, porque usted ha puesto la autoridad y nosotros por amor a usted y por someternos a usted y por temor a usted que nos manda obedecer esta ley, Señor, ellos puedan reconocerle a usted. Señor, ayúdanos para que nuestro testimonio de sometimiento a todo tipo de autoridad lleve al no creyente a los caminos de Jesús, a la fe en la autoridad máxima que es nuestro Señor Jesucristo, para que toda rodilla se doble frente a Él y le reconozca que Él es Señor y Salvador. Se lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, y que estas palabras les haya reconfortado, nos haya enseñado y nos ayude a hacer la voluntad del Señor. Que el Señor les bendiga.